Hola, muy buenas. Mi nombre es Isabel Cruz Granados. Soy profesora de informática en educación semipresencial. En este video tutorial vamos a ver cómo realizar el diseño físico de una base de datos relacional. Nos vamos a centrar en la fase de diseño físico, en la que analizaremos el modelo relacional y realizaremos su paso a tablas utilizando el lenguaje SQL. En particular, lo que vamos a utilizar es el sublenguaje del lenguaje de definición de datos. Con él vamos a crear la base de datos y sus tablas, vamos a indicar el tipo de dato y restricciones de cada columna, vamos a poder modificar tablas, crear índices, crear vistas e incluso eliminar tablas, bases de datos y restricciones. Como ejemplo práctico, vamos a ver la implantación de la base de datos en el sistema gestor MySQL. Para ello vamos a utilizar el cliente gráfico Workbench y en su ventana SQL vamos a redactar las sentencias necesarias para dejar implantada la base de datos. El usuario que se va a encargar de implantar la base de datos podría ser el usuario root, el administrador del sistema gestor, pero en nuestro caso vamos a optar por crear un usuario de base de datos con los permisos necesarios para implantar y gestionar esa base de datos concreta. Para ello necesitamos utilizar el sublenguaje DCL, lenguaje de control de datos. Repasamos brevemente, mediante un ejemplo, las fases del diseño de una base de datos relacional para ponernos en situación. En una primera fase de diseño hemos obtenido un modelo conceptual, en nuestro caso un diagrama entidad-relación, como el que veis ahí, donde aparece la entidad propietario, la entidad mascota y están relacionados mediante la relación lleva. A partir de ese modelo conceptual ya sabemos cómo transformarlo para obtener el modelo lógico. En nuestro caso, el esquema o modelo relacional. ¿Cómo hemos llegado a él? Pues aplicando una serie de reglas de transformación al modelo entidad-relación y posteriormente aplicando cierta normalización. El caso es que nuestro modelo lógico está formado por un conjunto de tablas relacionadas entre sí. Aquí en este caso tenemos la tabla propietario con las columnas correspondientes, subrayada la que es la clave primaria, y mascota con sus columnas correspondientes, subrayado lo que es clave primaria, y la que aparece punteada en mascota, DNI, es una clave foránea que mediante la flecha nos dice de qué manera está relacionada con propietario. Se relaciona a partir de la clave primaria de propietario. A partir de este modelo lógico debemos de obtener el modelo físico, que en nuestro caso va a ser un esquema escrito en SQL. Para ello tendremos que transcribir utilizando el sublenguaje DDL esas tablas que tenemos representadas de forma textual para obtenerlas, como veis en la figura derecha. Es importante saber en este momento qué sistema gestor de base de datos concreto vamos a utilizar para dejar implantada la base de datos, porque habrá que ajustarse a los tipos de datos y restricciones que nos permite ese sistema gestor en concreto. Repasamos brevemente cuáles son las restricciones de cualquier modelo de base de datos relacional. Y podemos diferenciar dos tipos de restricciones. Las restricciones inherentes al modelo relacional se cumplen siempre en cualquier base de datos relacional, y las restricciones de usuario, que son específicas de cada base de datos, dependiendo de los requerimientos o requisitos de su diseño. Como restricciones inherentes al modelo, resaltar que, entre otras, de las más importantes es la unicidad de la clave primaria, que es lo que nos va a permitir diferenciar a cada fila de la tabla de manera única. La integridad de entidad de la clave primaria, que quiere decir que la clave primaria, sea simple o compuesta, esté formada por una sola columna o atributo o por varios, nunca puede tener una parte o toda ella ser nula. Y por otra parte, la integridad referencial, que nos indica que todos los valores que toma una clave foránea deben ser valores que ya existen en la clave primaria que referencia, o bien el valor null si es que se lo permitimos. Por ejemplo, en el caso de la tabla propietario que vemos aquí y la tabla mascota, observamos que están relacionados por la columna DNI del propietario. En la tabla mascota se ha propagado el DNI del propietario, que actúa como clave foránea. Los valores que puede haber almacenados en la columna DNI de mascota deben de coincidir exactamente con alguno de los valores que tengamos registrados en la columna DNI
de propietario. O bien podría tomar aquí algún DNI el valor nulo, indicando que esa mascota no está asociada a ningún propietario. Las restricciones semánticas o restricciones propias de usuario normalmente suelen ser las siguientes. Unas restricciones de verificación o chequeo la implementamos con check cuando queremos indicar que algunas columnas solamente puedan tomar determinados valores o que su valor esté en un rango o que sea mayor que cierto valor que nos indica. Unicidad la expresamos mediante único, indicando que el valor de esa columna no se puede repetir en la tabla. Obligatoriedad la representamos con not null, que nos indica que no admiten valores nulos esa columna, o sea que es obligatorio su valor. Otra restricción la podríamos implementar mediante disparadores o triggers, y otra restricción muy importante que vamos a ver en este punto es la regla de integridad referencial o foreign key. Para que se cumpla la integridad referencial en todo momento en nuestra base de datos, hay que elegir una política a seguir en el caso de las operaciones de actualización, borrado y modificación, que pueden ser operación restringida, operación con transmisión en cascada o bien operación compuesta nulos. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con nuestra base de datos propietario y mascota, donde las tablas están relacionadas, como estamos viendo, por clave foránea DNI propietario en la tabla mascota, que apunta a la clave primaria DNI de propietario, vemos que aquí hemos indicado BRMC al lado de esa clave foránea, que significa que el borrado es restrictivo y la modificación en cascada. En la práctica, ¿qué significa? Pues que no se puede eliminar un propietario que tenga mascotas asociadas por ser borrado restrictivo, y modificación en cascada significa que si se modifica la clave primaria, el DNI de un propietario, de igual forma se va a modificar la columna DNI propietario en mascota, que es clave foránea. En particular, en nuestros ejemplos, el lenguaje DDL que vamos a ver, la sentencia create para crear la base de datos y las tablas, create database, nombre de la base de datos y siempre terminando cada sentencia en punto y coma. Pondremos en uso la base de datos para dentro de ella ir creando todas las tablas que la componen. Como restricciones, la que nos indica qué columna o columnas son primary key, las que me indican not null, que es obligatoria esa columna, no se puede dejar a valor nulo, unique para indicar que no se puede repetir el valor de esa columna, default para dar un valor por defecto inicial a una determinada columna y foreign key para indicar qué columna o columnas actúan como clave foránea, indicando a qué tabla de referencias e indicando también cuál es la política en cuanto a borrados y en cuanto a modificaciones. Posteriormente veremos que se pueden modificar las tablas ya creadas mediante la sentencia alter table. ¿Cuál vamos a ver en particular? Pues alter table para añadir una columna de column, alter table drop column para eliminar columnas, alter table modify column para modificar la descripción de una columna, alter table add index para añadir índice a una o varias columnas. También podríamos utilizar create index, alter table change column para cambiar el nombre de una columna, alter table rename para cambiar el nombre de una tabla o renombrarla, alter table para alter column para alterar una columna cambiando, por ejemplo, su valor por defecto. Veremos también que mediante la sentencia drop se pueden eliminar tanto la base de datos como las tablas como ciertas restricciones. El usuario que vamos a crear en nuestro caso para que implante la base de datos va a ser un usuario que lo vamos a crear con createUser, daremos un nombre al usuario, después del arroba indicaremos desde qué equipo se puede conectar y con identifiedBy indicaremos la contraseña del usuario. Los privilegios se los vamos a dar con la orden grants, en este caso le vamos a dar todos los privilegios sobre la base de datos que va a crear y se lo vamos a dar justo a ese usuario que hemos creado previamente. El gráfico o la imagen que tenéis debajo sería otra forma de crear el usuario en vez de utilizando directamente sentencias SQL, haciéndolo de forma gráfica. El enunciado para nuestro ejercicio práctico es el de la base de datos veterinaria. Según habíamos visto en la unidad anterior, en el enunciado nos decían que teníamos propietarios que tenían mascotas que las llevaban a una clínica veterinaria para que pasaran consulta con un veterinario.
Además del personal veterinario, teníamos auxiliares. Los veterinarios son los que pasaban consultas a esas mascotas en diferentes fechas. Como resultado de esa consulta se obtenía un diagnóstico y los propietarios tenían un familiar de contacto para casos de emergencia. El modelo conceptual o diagrama entidad-relación extendido, en este caso que obtuvimos, es el siguiente. Teníamos la entidad propietario, la entidad mascota, la entidad débil familiar y una jerarquía de personal en la que diferenciábamos veterinario y auxiliar. Y ahí aparecen la forma en la que están relacionados y los atributos. A partir de ese modelo entidad-relación obteníamos el modelo lógico o modelo relacional, como este conjunto de tablas que estáis viendo aquí relacionadas entre sí. Tabla familiar, tabla teléfonos, tabla propietario, tabla mascota, tabla veterinario, tabla personal. Recuerda que lo que se representa de manera subrayado significa que forma parte de la clave primaria de esa tabla y lo que aparece con un subrayado discontinuo representa una clave foránea. Y las flechas que siempre arrancan de una clave foránea y van a apuntar a la clave primaria de la tabla con la que se relaciona, nos indican de qué manera están relacionadas todas las tablas. Bueno, pues a partir de este esquema lógico relacional y una serie de restricciones y especificaciones que nos indican para el diseño físico, tendremos que dejar implantada la base de datos. En el apartado 1, para realizar la implantación física en MySQL de nuestra base de datos, nos dan una serie de especificaciones de la 1 a la 8 para que sepamos elegir el tipo de dato más adecuado para cada columna y saber qué restricciones hay que aplicar a cada una de las columnas. Y en un apartado 2, una vez que tengamos creada la base de datos, vamos a ver de qué manera la podemos modificar. Comenzamos entonces con el apartado 1, la creación de la base de datos. Nos vamos entonces a Workbench, iniciamos Workbench y nos conectamos como el usuario root. Hacemos doble clic en su instancia de conexión y a continuación introducimos la contraseña para el usuario root, que es la que pusimos en el momento de la instalación de MySQL. Conectados como usuario root, en la ventana SQL, este panel blanco que no aparece en la zona central, tenemos que redactar las sentencias para crear, en nuestro caso, el usuario que se va a encargar de implantar la base de datos. Tendríamos que redactar la sentencia create user, nombre del usuario es veterinaria, arroba y después la ubicación desde la que se puede conectar este usuario, que en este caso el tanto por ciento significa que cualquier equipo de la red. Identified by, le indicamos con qué contraseña estamos creando el usuario. Control intro, al poner el cursor al final del punto y coma, cada sentencia recordad que termina en punto y coma, o bien se puede ejecutar con el cursor sobre el rayo amarillo. El caso es que en la salida vemos que efectivamente se ha creado el usuario, ahora nos falta otorgarle los privilegios necesarios. Grant all privilegios, concede todos los privilegios a un veterinaria punto asterisco sobre la base de datos veterinaria. ¿A qué usuario? Al usuario que acabamos de crear. Veterinaria arroba tanto por ciento. Ya le habríamos otorgado los privilegios. Si quisiéramos eliminar a este usuario, esta sería la orden que tendríamos que utilizar. Pues ahora lo que hay que hacer es crear una conexión para este usuario y que se pueda conectar al sistema gestor de base de datos. Nos vamos entonces a la pantalla inicial de Workbench y creamos una conexión para el usuario veterinario. Pulsamos sobre el más y rellenamos este formulario con los datos que necesitamos para la conexión. Damos un nombre a la conexión veterinaria, descriptivo para esa conexión. Este parámetro hostname no hay que modificarlo porque sigue siendo el mismo servidor de base de datos con el que estábamos trabajando, el localhost. Puerto de escucha de MySQL 3306. Lo que sí hay que cambiar es el username, porque no es root el que se va a conectar mediante esta conexión, sino que es veterinaria. Le damos a OK y ya tenemos creada la conexión. Hacemos doble clic, ponemos la contraseña de este usuario, veterinaria, OK,
Y ya tenemos la conexión para este usuario. Observad que este usuario solamente va a tener permisos para gestionar la base de datos veterinaria. Si nosotros, como veis, miramos la sección izquierda, en esquema de momento no vemos nada. Haciendo una sentencia show database, recordad que nos muestra las bases de datos del servidor, que puede ver ahora mismo este usuario. Estamos con la conexión del usuario veterinario. En este caso solamente podría ver información esquema, que es la base de datos que contiene los metadatos del sistema. Vale, pues vamos a comenzar la creación de la base de datos veterinaria. Lo primero que tendría que hacer el usuario es crear la base de datos si no existe veterinaria. Create database if not exist veterinaria termina en punto y coma. Control intro se ha ejecutado de forma correcta. Si refrescamos aquí en la sección izquierda, vemos que ya tenemos la base de datos veterinaria y todos sus contenedores de objetos vacía. La ponemos en uso para indicar al sistema que vamos a empezar a trabajar con ella. Para eso tenemos que redactar la sentencia use veterinaria. Control intro se ha ejecutado de forma correcta y como veis el cliente gráfico la remarca la base de datos de manera negrita para indicar que es la base de datos que está en uso. A partir de aquí comenzaríamos a crear las diferentes tablas de esta base de datos. ¿Por qué tabla empezamos? Importante, pues vamos a empezar por aquellas tablas que no hacen referencia a ninguna otra, que no tienen claves foráneas, porque no podemos empezar por una tabla que referencie a otra si esa previamente no la hemos creado. En nuestro caso, empezamos con la tabla propietario. Create tabla if not exist, si no existe, crea la tabla propietaria. Entre paréntesis de comienzo y paréntesis de fin, se crean todas las columnas. Siguiendo el orden del diseño, la primera columna es DNI, char de 10, not null unique, que es la primary key. Y al final de esa definición, la coma. La siguiente columna, apellido varchar de 40, coma, nombre varchar de 20, obligatoria, por eso not null, coma, y la última definición no termina en coma, que sería dirección varchar de 60. Control intro y ya se ha creado esa tabla. Si refrescamos a la izquierda, vemos que efectivamente ya tenemos aquí la tabla propietario. El motor de base de datos con el que se ha creado esta tabla es el motor que tenga por defecto nuestro sistema gestor en el momento de la instalación, que sabemos que es el motor InnoDB. Sería lo mismo que si aquí hubiéramos puesto Engine InnoDB, porque es el motor por defecto, el motor que permite y gestiona claves foráneas y también transacciones. La siguiente tabla, bueno, si queremos podemos describir la tabla propietario y en este momento pues veríamos aquí lanzando esa sentencia en manera textual cuáles son las columnas, qué tipo de datos le hemos dado a cada columna y cuáles son sus restricciones. La siguiente tabla a crear, pues si este propietario tenía teléfono, vamos a crear la tabla con sus teléfonos. Como podía tener más de uno, habíamos creado una tabla teléfonos con las columnas DNI, char de 10 y teléfono, char de 12. Y la clave primaria, en este caso, es una clave primaria compuesta que está formada tanto por el DNI como por el teléfono. Luego la debemos de expresar de esa forma. Y a su vez tiene una clave foránea que es la columna DNI que referencia a la tabla propietario a su clave primaria. En cuanto a las modificaciones y los borrados, son en cascada en ambos casos, que significan que si se elimina un propietario, se eliminan sus teléfonos y si se modifica el DNI de un propietario, se modifica de igual forma el DNI que aparece en la tabla de teléfonos. Ya tenemos creada la tabla de teléfonos. Al actualizar, ahí la vemos. Continuamos con la siguiente tabla. En este caso, la siguiente tabla será la tabla familiar de un propietario. Pues las columnas que tiene la tabla familiar es el DNI, que es la primary key, el nombre, que es varchar de 45 y es obligatorio, por eso not null, el teléfono, varchar de 12, que es not null y además no han dicho que no se puede repetir, por eso unique, y luego esta tabla, para poder relacionarla con la tabla familiar, hemos visto que se ha propagado como clave foránea el DNI del propietario, de manera que debe de haber una columna descrita, le hemos cambiado el nombre DNI-P, porque no se pueden repetir los nombres de las columnas en la misma tabla, el mismo tipo de dato que tenga
la columna DNI en el caso de propietario y después indicamos la restricción de clave foránea para esa columna DNIP que referencia a propietario a su clave primaria. E igualmente, eliminación y modificación en cascada, porque si se elimina un propietario, en cascada hay que eliminar a todos los familiares, y si se modifica el DNI de un propietario, de igual forma hay que modificar esta clave foránea DNI del propietario. Control intro, refrescamos aquí y ya tenemos la tabla familiar. Continuamos con la siguiente tabla. La siguiente tabla podría ser la tabla de mascotas. En la tabla de mascota, create table si no existe la tabla mascota, abrimos paréntesis, el identificador, que en este caso nos dicen que tiene que ser un número que se vaya autoincrementando de manera automática por parte del sistema, luego eso tiene que ser de tipo entero, numérico entero y autoincrement primary key. El nombre nos dicen que sea de un tamaño 25, es suficiente, y que sea obligatoria, por eso not null. La fecha de nacimiento es de tipo date, el tipo de esa mascota, suficiente con una cadena, un varchar de 20, es obligatorio, por lo tanto not null, y además el valor por defecto que debe de tener es callejero. La edad nos han dicho que no puede ser negativa, que es un entero, con un tilín es más que suficiente. Y se ha propagado a mascota la columna DNI del propietario, la hemos llamado DNIP, con el mismo tipo de dato que tenga la clave primaria en propietario. Indicamos la restricción de clave foránea de esta columna DNI del propietario que referencia al propietario a su clave primaria, y las restricciones en cuanto a modificación y borrado es que el borrado es restrictivo, no se puede eliminar un propietario que tenga mascotas asociadas, pero si se modifica el DNI de un propietario, se modifica de igual forma el DNI que aparece aquí en mascotas sobre ese propietario. On delete restrict o nutate cascade. Control intro, vemos que se ha ejecutado de forma correcta, y si refrescamos aquí a la izquierda ya tenemos también la tabla de mascota. La siguiente tabla que habría que crear, pues podría ser personal de la clínica veterinaria. Create table if not exist personal, entre paréntesis de comienzo y paréntesis de cierre, terminando en punto y coma, indicamos todas las columnas. El código, que es la clave primaria, un char de 5, el DNI de ese personal, que es una clave alternativa, con lo cual not null y no se puede repetir, unique, y el nombre, que nos han dicho que debe de ser obligatorio, por tanto not null, y de un tamaño máximo de 45 más que suficiente. Ponemos el cursor al final del punto y coma, control intro, se ha ejecutado sin problema, refrescamos y ya tenemos también ahí la tabla de personal. Vale, pues creado el supertipo personal, podemos crear el subtipo veterinario y luego el auxiliar. La tabla veterinario, que consta, ha heredado el código como clave primaria. Para cada veterinario había una especialidad que era numérica no negativa y la fecha de alta, que es de tipo date. La columna código, que es clave primaria, a su vez también es clave foránea para poder relacionar a ese veterinario con el personal que le corresponda. En cuanto a los borrados y las modificaciones, son en cascada. Control intro, refrescamos aquí a la izquierda y ya tenemos ahí esa tabla también creada. La siguiente, la tabla auxiliar. Igualmente, el código se ha heredado como clave primaria y en este caso el atributo diferenciador era la base de cotización, que nos han dicho que lleva parte decimal, por lo tanto, float. Como clave foránea, la propia columna que actúa como clave primaria, referenciando a la tabla personal, y el borrado y la modificación en cascada. Control intro, sigue ejecutándose sin ningún problema. Refrescamos y ahí tenemos ya la tabla auxiliar. Y por último, la última tabla que creamos es la de pasar consulta. Limpio aquí las salidas de datos, que hasta ahora iba todo correcto. Pasa consulta. Bueno, pues en pasa consulta era una tabla intermedia que venía de una relación muchos a muchos, de manera que teníamos por una parte la columna código del veterinario que pasa la consulta, el identificador de la mascota a la que le pasa consulta, la fecha en la que pasa consulta y el diagnóstico
que era algo de más de 250 caracteres, por lo tanto de tipo text. La clave primaria es compuesta, luego como es compuesta tenemos que ponerla como restricción a nivel de tabla primary key y las columnas que conforman esa clave primaria, que son el código, el identificador y la fecha. Código a su vez es una clave foránea para referenciar a veterinario con las restricciones de letRestrict o NullDate Cascade. Y la columna identificador tiene también una restricción de clave foránea que referencia a mascota, a su columna clave primaria, que es identificador, con borrado en cascada y con modificación en cascada. Control intro y ya tenemos, si refrescamos aquí a la izquierda, ya tenemos la tabla pasa consulta también creada. Aquí la tenemos. Bueno, pues en este punto podríamos, si estuviéramos utilizando la consola, lanzar estas sentencias, show databases. Como veis, ya puede ver la información esquema y veterinaria, puede ponerla en uso, puede mirar sus tablas y no aparecen aquí de forma textual, es como si estuviéramos utilizando la línea de comandos. Y podemos describir cualquier tabla simplemente pues, para ver de qué columnas consta y cuál es su tipo de dato. Como veis aquí en este caso ya la tenemos desplegada aquí con todas las tablas y de momento esto sería el primer ejercicio. Si quisiéramos guardar toda esta serie de sentencias que hemos creado aquí en esta ventana para poder ejecutarla en cualquier otro momento, yéndonos a File, sabe Script salvar como, sabe Script as, podemos indicar una ruta donde guardar, lo podríamos guardar como base de datos veterinaria SQL, yo ya lo tengo, le doy a guardar y ahí dejaríamos guardado ese archivo para poder cargarlo en cualquier momento y volver a ejecutar todas estas sentencias. Esto es lo que consistiría en un script SQL de creación de la base de datos. En el segundo apartado del ejercicio práctico habíamos indicado que íbamos a ver cómo modificar las tablas e incluso establecer nuevas restricciones. Vale, pues cada vez que hagamos una de estas modificaciones, con describe el nombre de la tabla, podemos ver si en realidad se ha realizado o no. Nos piden que eliminemos una columna, que añadamos también una nueva columna a la tabla, que modifiquemos la descripción de una columna, que añadamos índices, que les cambiemos el nombre a una columna y que renombremos la tabla familiar. Vale, pues para hacer esas modificaciones, teniendo en uso la base de datos veterinaria, empezaríamos a realizar todos esos alter tables. El primero es un alter table, modifica la tabla mascota eliminando la columna edad. Hacemos la modificación y si ahora lanzamos describe mascota, control intro, vemos que efectivamente ya no aparece la columna edad. Otra modificación que nos pedían era sobre la tabla propietario, con lo cual alter table propietario, que añadiéramos una columna de nombre email y varchar de 60. Control intro, se ha ejecutado sin ningún problema y si ahora queremos describir propietario para ver que esa columna se ha añadido, describe propietario y vemos que en la tabla propietario efectivamente aquí está al final el email. Otra modificación que nos pedían era modificar la tabla auxiliar, alter table auxiliar y modificar, que en este caso se hace con alter column, la columna base cotización para añadirle un valor por defecto que en este caso es 100. Describimos la tabla auxiliar, control intro y como veis aquí está la base de cotización de tipo float y se le ha añadido el valor por defecto 100. Otra de las modificaciones que nos pedían era añadir un índice a la tabla mascota, a la columna tipo, quizá para optimizar las consultas que hagamos en esa tabla por esa columna. ¿Cómo se realiza? Alter table mascota, add index, le ponemos un nombre al índice y luego indicamos entre paréntesis a qué columna se le está dando la restricción de índice. Control intro y para ver que realmente hemos añadido ese índice con show index from nombre de la tabla, en este caso mascota, vemos cuáles son los índices. Recordad que la clave primaria en MySQL siempre tiene la categoría de índice,
Las claves foráneas como DNIP también tienen categoría de índice y aquí tenemos el tipo, el nuevo índice que hemos añadido, que le hemos dado ese nombre y que atañe a la columna tipo. Luego ahora tenemos 3 índices en esa tabla, la clave primaria, la clave foránea y el nuevo índice que hemos añadido. La otra modificación que nos pedían era alter table mascota para renombrar la columna tipo por el nombre raza. Pues alter table mascota, rename column tipo to raza. Control intro para ejecutar, se ha ejecutado sin problema y ahora describimos la tabla mascota y debemos de ver que la columna tipo se denomina ahora raza y sigue con sus mismas propiedades en cuanto a tipo de dato, restricciones de si admite o no nulos y el valor por defecto que tenía. Y por último, nos pedían que la tabla familiar la renombráramos como contacto. Pues alter table familiar, rename contacto, control intro, sin ningún problema se ha ejecutado y ahora podemos ver la tabla contacto y en la tabla contacto, como vemos, está formada por las mismas columnas que era familiar, exactamente la misma. Vale, pues hasta aquí hemos visto los ejemplos del diseño de una base de datos relacional, centrándonos en su diseño físico y su implantación en el sistema gestor de base de datos MySQL. Y otros ejemplos que vas a ver a continuación en los siguientes apartados es el diseño físico y la implantación de otras bases de datos, cuyo diseño conceptual y lógico realizamos también en la unidad anterior. Son la base de datos películas, la base de datos biblioteca y la base de datos campeonato con un campeonato de juegos eSport de Andalucía. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo vídeo.